Para definir el concepto de conductividad térmica vamos a plantear un problema y vamos a definirlo en una dimensión, y para generalizarlo simplemente extenderíamos este planteamiento a tres dimensiones. O sea, en vez de derivada parcial con respecto a una sola dimensión, tendríamos que usar un gradiente de temperatura. Pero bueno, vamos a plantear el problema de esta forma para que nos quede claro y nos permita calcular de una manera apropiada el coeficiente de conductividad térmica. Entonces vamos a suponer que tenemos una sustancia que está contenida entre dos placas, y esas dos placas van a tener dos temperaturas, siendo la temperatura 1 mayor a la temperatura 2. Si la sustancia que está aquí es homogénea, uniforme, y suponiendo que el sistema lleva suficiente tiempo, o sea, la sustancia que está metida entre las dos placas lleva suficiente tiempo entre las dos placas para que la densidad, la densidad de corriente de calor que fluye de un lado al otro sea constante. Nosotros podemos suponer que hay un plano a una distancia z, si suponemos que estas placas son infinitas o suficientemente grandes, donde la temperatura va a ser la misma en todo este plano. Entonces vamos a usar ese plano como referencia para hacer los cálculos que necesitamos. ¿Ok? Entonces, con base en el plano que está aquí, nosotros podemos definir la podemos definir la densidad bueno, el flujo de calor, que sería J sub K sub Q en dirección Z, como el calor por unidad de área que cruza este plano en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, en términos de la temperatura, esta densidad, esta densidad, o sea, este calor por unidad de área que cruza el plano, por unidad de tiempo, va a estar relacionado con la diferencia de temperatura que tenemos entre las placas. Y podemos nosotros expresar esta ecuación de esta forma si quisiéramos colocarlo en un proceso de tres dimensiones y no un flujo direccionado como este que está direccionado solamente hacia Z. O sea, nosotros no estamos suponiendo que no hay flujos de calores en estas direcciones, sino que todo el flujo de calor ocurre en la dirección Z. Si estamos considerando estas otras direcciones, entonces en vez de tener una derivada con respecto a Z, tendríamos que tener un gradiente. ¿Ok? Miren que esa ecuación que tenemos allí es una ecuación tipo difusión. Entonces en este caso estaríamos hablando de una difusión de calor. En el caso de un gas diluido, nosotros vamos a tener unas condiciones importantes. Y es que cuando tenemos el gas diluido, nosotros en este gas tenemos muchas partículas lo suficientemente alejadas como para obviar la interacción entre ellas, es decir, para poder modelarlas como un gas ideal. Y además, si nosotros consideramos un gas diluido, en promedio, en las tres direcciones X, Y, Z, vamos a tener en cada una dirección un tercio de la cantidad de partículas por unidad de volumen. Entonces nosotros, para analizar el flujo de partículas en una dirección, tendríamos que considerar solamente un sexto de las partículas. Entonces, un sexto de la densidad de partículas se van a mover hacia la derecha, un sexto de la densidad se mueve hacia la izquierda, atravesando. Entonces vamos a considerar esto, vamos a suponer que tenemos en el plano que estamos analizando vamos a considerar dos planos adicionales. Uno, una distancia z menos L, que va a tener una cierta temperatura, y otro, una distancia z más L, que va a tener otra temperatura. Esto para poder, como definimos el flujo de calor en términos de la variación de la temperatura, y queremos analizar cuántos atraviesan el plano que está a la distancia z, entonces definimos una región finita y vamos a contar cuántas partículas atraviesan esa región finita y cuánta energía transportan. Entonces miren que el flujo de calor que vamos a tener alrededor de esta placa va a ser todo lo que venga, o sea, toda la energía transportada por las partículas que vienen por la izquierda,
más toda la energía transportada por las partículas que vienen por la derecha. Entonces, haciendo bueno, las de la derecha transportan calor y las de la izquierda, como sería en sentido contrario, le quitan calor. Entonces tenemos que restar toda la energía que es transportada hacia la derecha contribuye a la transferencia de calor, mientras que la de la izquierda pues no contribuye. Al tener en cuenta esto, nosotros podemos hacer el cálculo de este flujo de calor. Y este flujo de calor entonces estaría en términos de el valor medio de la energía que transportan las partículas que van hacia la derecha, que son las que contribuyen con el flujo que nos interesa, menos la energía que es transportada por las partículas que van hacia la izquierda. O sea que, Ok, entonces ya aproximamos las energías y teniendo en cuenta la regla de la cadena, simplemente hacemos la suma, ¿no? Es decir, consideramos la densidad de partículas que viajan hacia la derecha, que contribuyen al flujo de calor, y las que van hacia la izquierda que no contribuyen al flujo de calor, es decir, que le quitan energía a las partículas que llevan calor hacia la derecha. Al hacer esta operación, encontramos que este flujo de calor se puede escribir en términos de la variación de la temperatura con respecto a la distancia. Y recordando la definición del coeficiente de conductividad térmica, tenemos que ese coeficiente de conductividad térmica se puede escribir en términos del calor específico y la velocidad media, el camino libre medio, la masa y la densidad de partículas. La densidad de partículas que tenemos en el problema. Ahora, esta sería la expresión para la conductividad térmica. Vamos ahora a mirar cómo calcularíamos este valor para un gas diluido clásico.